Un gran saludo para todos y todas aquellas personas que han decidido participar en su sexta edición del Taller Anual Global de Salud Comunitaria durante los días 9, 10, 11 de junio del 2026. Es realmente para mí un gran honor poder acompañar este momento especial del taller Conectando la Salud Planetaria, la Justicia Climática y la Salud Comunitaria, del conocimiento al impacto. Un poco acerca de mí. Y para dar inicio a los próximos 40 minutos, tengo en gratitud a mi ciudad de origen y a todo aquello que nos ha permitido recorrer momentos de verdad amables, difíciles, llenos de esperanza y regocijarnos sobre los cambios y las transformaciones mismas que ello implica, el Museo de la Memoria, con algunos de los asuntos que en las exhibiciones de la ciudad nos recuerda la importancia de la juntanza y nos recuerda el valor que tiene la resiliencia para la vida, aquel atributo sin el cual no, la humanidad entera no seguiría caminando y proyectando el el futuro de una mejor forma de convivir, de integrarnos y de crecer. Así, esta denominación de juntarnos por la vida es lo que nos lleva a deponer nuestros intereses, co-crear los intereses comunes e intentar escalar esas perspectivas de sueños que nos hacen a todos hoy personas con voz para la mirada de la esperanza en la tierra. En este sentido, pues otra motivación muy grande desde mi lugar, hoy donde me encuentro ubicada y en el que definitivamente he aprendido cómo es la vida a distancia de la ciudad de origen, pero la vida del mundo global en esta dinámica, en esta velocidad que tienen muchas de las, digamos, ciudades del norte en Europa, del global norte. Isaac Cordal, un español artista, nos motiva en un asunto crítico en el cual no podemos mantenernos. Debemos salir de nuestras zonas de confort, debemos motivarnos porque aun cuando avanzamos como colectivos, hay una inercia absoluta frente a la crisis y hay unos pasos andados lentos que es necesario acelerar para responder a esas disrupciones de crecimiento hacia el futuro. Esas miradas tímidas, quietas, individuales, de respuestas cortas como tiene la tercera imagen, tal vez para salvar a unos cuantos, y esos caminos fríos, frenados, nuevamente individuales, pues hacen que la intención de estas formas de construir decisiones conjuntas tengan sus brechas cuando las acciones solamente se ven en un sentido, el sentido de arriba hacia abajo, en contravía o en controversia con el sentido humanitario y el sentido real de lo que son las acciones mismas que en el territorio las localidades buscan para que sus vidas continúen en relación con la naturaleza y los seres vivos. Por eso, he decidido que para este inicio de taller, ustedes se motiven en estas manos que se juntan a pensar en nuevas formas mentales para romper estas dinámicas y tal vez esos nuevos caminos que nos lleven a entender o a buscar esas nuevas posibilidades que se abren, solo si el trabajo conjunto allí lo hace. Me encuentro desde la China en una muy bella ciudad futurista, de avanzada, dinámica también,
que ha transformado rápidamente la vida de esta cultura milenaria que hoy nos trae a respetar precisamente las trayectorias de vida de nuestra humanidad. Por eso, le planteaba a los organizadores estos temas, la crisis, la visión, la respuesta, en atención a los retos, los marcos conceptuales que existen y lo que puede ser catalizador de cara al antropoceno, al capitaloceno, la salud planetaria y el empoderamiento de las ciudadanías en plural, de las ciudadanías en plural. Dado este contexto, entonces me referiré a los primeros elementos de la crisis. Muchas de las diapositivas en idioma inglés, entiendo que tendremos otros idiomas para acercar, no solamente el inglés, el francés, probablemente el neerlandés, idiomas de otros lados del territorio global, pero esta imagen que tiene ya casi una década nos hace recordar que la crisis no es solamente antropocénica, es capitalocénica. Y este asunto, para entender la salud comunitaria, la educación, es importante, no solo por los asuntos o aspectos culturales, sino por la geopolítica, por los temas estructurales que allí se mencionan claramente, y porque la ecología política es una dimensión del conocimiento que como salubristas, como personas motivadas por entender desde nuestras disciplinas en construcción a lo que puede ser la mejora a la calidad de vida de nuestras poblaciones, pues recoja en esta reflexión que se ha ido incrementando, hay un increciendo permanente de intentar poner en duda ambos asuntos, es la conjunción nuevamente de lo que son estos procesos que se van definiendo desde el antropoceno a los asuntos que siguen desestabilizando el planeta. Así las cosas, el año pasado hablamos ya de el cambio a la intervención en la evolución, a esos techos que la Tierra nos pone, donde estamos en un alto riesgo a los 9 límites que hemos cruzado del planeta, donde en esa actualización, pues los pensadores que lo plantearon ya unos años atrás, pues se hablaba de 3 de ellos, ¿cierto? Y esto hoy nos lleva inclusive a hablar hoy de la acidificación de los mares. Es una cosa muy delicada porque pues sabemos lo que implica la riqueza de nuestros océanos. Habrá que leer un poco más de esto, dejaremos una literatura para su revisión, pero al no tener lugares seguros en la Tierra, nuestras zonas de incertidumbre van a aumentar. En la crisis también, pues, asumir la interconexión de puntos claves, dadas las alteraciones a la temperatura, como allí se señala, el aumento en amarillo, en naranja y en rojo de más de 5 grados, que alteran nuestro ecosistema global. Y las flechas que se ven allí, cómo corren sus relaciones y cómo se soportan entre ellas, pues en esa dependencia global, en esas interacciones nos lleva a generar cascadas que se exacerban, que se agudizan y ocasionan para nosotros, pues, unos resultados en salud humana tal vez nos lleven a hablar de una resiliencia a los sistemas de salud y unos asuntos decisivos estratégicos de las miradas de la implementación también de la atención primaria en salud resiliente en las comunidades, entornos y ruralidades, pensándose la salud y la sostenibilidad. Esto definitivamente nos pone en el gran desafío, nos concentra en el gran desafío de las ciudades, las áreas urbanas,
donde los gases de efecto invernadero provienen más del 70%. eh, y lo clave para esa descarbonización está en entender los elementos a la estructura del ordenamiento del territorio, la electricidad, los edificios, el transporte, los residuos, los sumideros de carbono, donde por supuesto las emisiones directas e indirectas, ¿sí? Nos llevan en esos círculos, en esas miradas concéntricas, a que pues nuestra forma de vida, la movilidad, los servicios, los productos, por supuesto, incrementen y sigan en una proyección en aumento a ese 76% de las emisiones globales que provienen de las zonas urbanas. Ya esto se ha dicho mucho, se ha hablado bastante sobre lo que desencadena en nuestra salud, en nuestro cuerpo, este efecto dominó y las preocupaciones por la alimentación, por asegurar la alimentación, por cuidar la salud mental, por cuidar nuestro sistema cardio-neuro-respiratorio frente a esos desenlaces fatales de lo que es nuestro curso de vida y el desconocer o dejar de lado o no involucrar políticas que sean co-creadas, políticas públicas, de abajo hacia arriba, frente a el aumento de las temperaturas, la alteración del régimen de lluvias, el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos. Hoy el mundo está viviendo unas tremendísimas olas de calor. No estaban esperadas para los países en estaciones en la primavera y para los países que no tienen estaciones, pues efectivamente el nivel de los cambios a la temperatura exagerados nos llevan a unos niños muy engrandecidos con unas sequías inmediatas que sabemos somos agua y nos dejan bastante preocupados de lo que esto va a implicar y las consecuencias que va a traer para el territorio. Por eso, tener presente la infancia en esta encrucijada es hablar de justicia intergeneracional. Hay una crisis tremenda, una preocupación por nuestra niñez, donde pues los números por sí solos hablan en la exposición a enfermedades, a calor extremo, al agua, a la contaminación. Y este círculo que no se acaba, pues pone en peligro nuestro futuro como humanidad también. Este impacto desigual en los niños de la crisis ambiental tiene ya mediciones, mediciones donde definitivamente, pues desde donde mi lugar de origen, mi lugar donde estoy hoy, probablemente nos lleve a entender en ese índice que hay unos riesgos extremos en lugares donde las condiciones de pobreza son mayores. Y que este camino es un camino que indiscutiblemente irá transformando también ese ideal o esa realidad de un país como lo es Islandia. Por eso la visión que quiero dejar y que hemos venido conversando con grupos de investigación en la Facultad Nacional de Salud Pública, donde he tenido mis más de 25 años de docencia, investigación, de ejercicio con interacción misional, con comunidades locales y globales, es acogernos a esta evidencia que publica esta mujer portuguesa con otras personas sobre la necesidad de la innovación en las acciones para la mitigación y la adaptación y los impactos que puede tener. Una visión de la salud planetaria, entendiendo los riesgos de esa salud frente a tres asuntos claves. Claro, el cambio climático es uno de ellos en el que yo intento poner el ojo, pero que tengo que reconocer sin perder de vista la importancia de la biodiversidad. Y por supuesto, como salubrista y epidemióloga, pues el cuidado a ese incremento de estas enfermedades, no solo por vectores, crónicas también, que hacen que tengamos unos marcos para actuar que nos obligan a ser muy intuitivos con el uso de las plataformas, la tecnología, todo aquello de lo digital,
pero que indefectiblemente nos hace en la realidad, pues también frente al envejecimiento, el cuidado mayor también a esta población. Y esto pone en peligro, claro, el no tener clara esta interdependencia como movimiento. Es mi interés en la visión que quiero plantearles, nuestra realidad en este planeta. Por eso la inspiración la traigo en mi maleta con muchas mujeres de muchas miradas, científicas en sentido estricto, activistas, por supuesto, Donella Meadows, Margulis, Carlson, Richardson, Vandana Shiva, Yayo Herrero, estas dos mujeres especiales en poder entender por qué la movilidad global es necesaria, pero también la formación de profesionales, sobre todo del sector salud, que seamos capaces de poder transferirle a los jóvenes la necesidad de que en sus procesos de formación, como lo hacen en Finlandia, pues puedan prescribir algunos temas de salud planetaria sobre lo que es cultivar los propios alimentos, caminar sobre la nieve, tomar un baño helado, encontrarse con los amigos, cocinar para los amigos, hablar de las tristezas, de la soledad. Y no solamente, por supuesto, quien no va a desconocer el gran aporte que hiciera Donella Meadows con respecto a los límites del crecimiento, con el MIT y el Club de Roma y su selecto grupo de investigadores que ayudaron a precisar los puntos claves de lo que desatara conversaciones importantes en el mundo antes de la reunión de las partes, hacia los años 80. Bueno, y así las otras mujeres que quiero tener en reconocimiento, pero por supuesto, hombres y mujeres que hoy nos enseñan esto el pastel del matrimonio, donde la base, claro, está, es para el desarrollo económico, la proyección, el progreso, las miradas críticas de esto, por supuesto, de la biosfera. Críticas porque pues estamos a pocos años de entender esto del logro en el camino a los objetivos de desarrollo sostenible y las capas de todo lo que vemos que nos hace enfrentarnos a unas realidades de que aun cuando aparecen esas utopías y se puede caminar sobre ellas, las realidades sobre la desigualdad no logran que esta torta tan perfecta sea la que se tenga de manifiesto. E investigadores como James Lovelock, quien escribiera los conceptos de Gaia, pero también sobre sus 90, ya finalmente en sus últimos tiempos a la muerte, nos hablara del Noaceno, ligado a asuntos claros sobre mi tierra, mi Colombia, los Kogi, la mirada que hacen desde el norte los finlandeses, los españoles, para darnos un llamado a esa salud planetaria de estamos tocando, ¿cierto? El corazón fuerte del planeta. Calixto Suárez, que lo ven aquí en esta imagen, con quien tuvimos el honor de coincidir en Rotterdam en los temas de salud planetaria el año pasado y que estuvo en Medellín este año, viajó de su Santa Marta, de su Sierra Nevada, a transmitir un mensaje que me tomo para ustedes hoy y lo comparto sobre aquello que es clave. La tierra resiste, la tierra resiste, el corazón sigue bombeando el centro de la tierra. Sin embargo, la tristeza es muy grande porque no queremos seguir viendo que otras personas, sobre todo los niños, sigan siendo los más sacrificados. Este framework que es de la salud planetaria, seguro ustedes lo han visto, lo van a seguir repasando, lo van a revisar en este taller,
No me detendré mucho en él, simplemente era un llamado que se hacía desde la Rockefeller Foundation y que toma fuerza hegemónica, pero que también es necesario mirar con ojos abiertos y críticos a lo que es estos drivers o estos impulsores de cambio, ser muy críticos de esto. No siempre el consumo y la tecnología resuelven asuntos del camino mismo, en las velocidades que tenemos, de las mejoras a nuestros resultados en salud, pero donde definitivamente el llamado que se nos hace es a incorporar los asuntos ecológicos a estos marcos claros de los determinantes de la salud y donde definitivamente lo étnico, el género, la educación, la cultura, ustedes mismos que se han propuesto hacer este taller, pues tiene toda la incidencia sobre los valores sociales y la gobernanza. Por eso la respuesta está en que nos debemos movilizar. Como sociedad civil organizada, nos debemos agrupar, debemos encontrar nuestros puntos comunes. Y la apuesta que hemos venido haciendo desde Colombia, desde Antioquia, ha sido una construcción desde la salutogénesis que nos permite entender que hay un zigzag, puntos con intereses de grupos de personas, con encuentros, con formas de fluir y con intenciones en no es un zigzag perfecto, tiene tensiones, se deben alinear, debemos intentar comprender dónde están esos elementos fuertes de cambio que nos permitan de forma transdisciplinar evolucionar, sobre todo en la crisis, la visión y el camino de organizarnos. Organizarnos en nuestros pequeños espacios con nuestros pequeños recursos, con nuestras grandes realidades y con nuestras grandes oportunidades de cambio. Este fue un taller que se hiciera en la facultad ya hace 2 años por esta época, donde nos permitimos discutir, además de lo transdisciplinar, lo sistémico y lo político, en un encuentro muy especial donde a través del arte valoramos nuestros pensamientos y los llevamos a puntos de encuentro diferenciados, donde definitivamente la justicia, que tiene tantas capas de análisis, pues nos lleva a que aceptemos que hay algo irreversible, que busquemos mecanismos de participación y que podamos incidir en política. Este joven hoy de 17 años pude contactarlo en Barcelona hace un par de días. Y él, con su voz de esperanza, emisario de los derechos de los niños ante las Naciones Unidas, hoy habla de que no es suficiente estar sentados y elevando la voz o defendiendo lo que es común, sino construyendo propuestas de políticas con la voz de las personas jóvenes que en resistencia, en resiliencia, en leer ese mundo, miren su rostro diferente, un rostro alegre en su niñez, un rostro más inquieto en su adolescencia, juventud, le lleva a darse cuenta que es necesario el ejercicio al acompañamiento de las decisiones políticas. Por eso la justicia, estas dos mujeres hablan de movilizar la justicia climática, sobre todo de cara a los temas del anticapitalismo, lo intergeneracional, lo ecofeminista, lo ontológico y lo universal. Yo me he referido a dos, tres de ellos, sobre todo en la inspiración de Yayo Herrero, sobre todo en la inspiración del índice de riesgo climático de UNICEF y sobre todo a la lectura de El Capitaloceno. Sin embargo, estos asuntos, cada vez que toman fuerza, nos llevan a recordar, por supuesto, de Brasil, este gran pensador Freire, donde en sus planteamientos nos exigen, nos movilizan a la necesaria
forma de lograr esas transformaciones como un imperativo, integrando nuestras voces, no como un privilegio, sino como un derecho. Y este pensador catalán nos lleva a reflexionar y con quien escribiéramos un comentario para esta revista reconocida, cómo es, digamos, importante anticipar los problemas, los escenarios y ampliar esas formas de actuar desde la promoción de la salud y la salutogénesis por elementos que sean positivos e importantes para las comunidades. Por esto, la trayectoria del tiempo que he tenido para encontrarme, por ejemplo, en Naciones Unidas con las declaraciones del Summit de Futures, de lo intergeneracional, la tecnología y muchos otros aspectos, pues nos lleva y los invito muy amorosamente, esto también sería parte de la revisión del taller, a incorporarse y hacerse partícipes de las imaginaciones de futuros que hemos venido construyendo con The New School University en Nueva York, con la Universidad de Buenos Aires especialmente y otros aliados en el sur global para lo que se hiciera material en nuestra mirada de futuros con un movimiento, los Scouts seguramente también los han escuchado y los conocen, y ellos en ese ejercicio de escribir, de hacer sus propias imaginaciones, de irrumpir en sus propias creaciones, hacen posible un museo, unas exhibiciones vivas, unos manifiestos y esas posibilidades del mundo cotidiano y de pensar en el mañana, no les deja por fuera los temores, las incertidumbres y sobre todo en ellos mismos la gran desigualdad que existe en el mundo para habitar el planeta. Por eso nuestra mirada transdisciplinar toma mucha fuerza en entender que esto es complejo, que es multiescalar, que es histórico, que tiene un tiempo, pero que no es solo transformativo. Va más allá, y ya lo he mencionado de una u otra manera, y nos lleva a hoy como experiencia, claramente, a movernos en lo que estamos haciendo para Antioquia, el plan de adaptación con perspectiva de 10 años, con un modelo de implementación con componentes claves, componentes que sin ellos no podríamos haber avanzado a tener el mediano plazo de un plan formulado, a tener un modelo de gobernanza con principios, elementos, componentes y procesos trazadores, buscando esa resiliencia en el territorio, a generar caminos de co-creación en el territorio, a caminarlos uno a uno, los 125 municipios en 25 territorios, buscando esa justicia climática, luchando contra esas desigualdades y protegiendo los vulnerables, la vulnerabilidad, los vulnerabilizados y las generaciones futuras. Así que toda nuestra gratitud para que estos procesos de cross-fertilization, como diría en inglés, acciones cruzadas por nuevos caminos se den. Esta es una bella escultura sudafricana del sur global, entendiendo también las formas de cómo geopolíticamente se configuran los países, pero donde el arte y sus manifestaciones claramente nos llevan a seguir soñando en los procesos de transformación. Tengo unos minutitos para regresar acá y dejarles esta transparencia como algo clave de lo que es la construcción de gobernanza en múltiples niveles, de lo que es la fuerza de la participación, la comunicación, el capital social, las agendas comunes, pero sobre todo, cuando me refería a la organización, la coordinación, la articulación y la armonización. Muchísimas gracias. Ojalá quienes amen la epidemiología encuentren en ella
potenciales de cambio, pues también sea el momento de invitarles a Medellín al Congreso Mundial de Epidemiología, que será el 31 de agosto en su inicio, al 3 de septiembre en su cierre, con un tema que nos lleva y nos reta a repensar la epidemiología en tiempos de cambio. Infinitas gracias por este espacio, por esta oportunidad y bueno, disfruten el taller, les dejaremos un material, todas las preguntas que tengan, espero poder resolverlas por escrito. He dejado mi correo electrónico para que entonces de esta manera ustedes encuentren allí una persona investigadora apasionada por estos asuntos que en oportunidad quiere construir con ustedes y otros en el mundo formas de romper esa inercia que tal vez nos lleva a quedarnos quietos o temerosos o sujetos a que otras personas decidan por nosotros. Muchos éxitos en el taller y un feliz resto de día, de noche y de mañana. Hasta pronto. Adiós.